Bienvenidos, les habla María del Carmen Amposo, estudiante de quinto año de Derecho en la Universidad Fermín Toro del Estado Lara. En esta ocasión trataremos los sindicatos y la convención colectiva. Ahora bien, el sindicato es una asociación integrada por trabajadores, ya sea de empresas públicas o privadas, que se agrupan en defensa y promoción de los intereses sociales, económicos y profesionales relacionados con su actividad laboral con respecto al centro de producción y que desde el momento de la asamblea de su constitución se convierte en una persona jurídica. Los sindicatos por lo general negocian en nombre de sus afiliados los salarios, las condiciones de trabajo, ya sea jornada, descanso, vacaciones, capacitación profesional, beneficios extralegales, entre otros, dando lugar a la negociación y al contrato colectivo de trabajo. El sindicato tiene como objetivo principal el bienestar de sus miembros o sindicalizados y generar, mediante la unidad, la suficiente fuerza y capacidad de negociación como para establecer una dinámica de diálogo social entre el empleador y los trabajadores. Los sindicatos son los representantes de los empleados ante la empresa, sea esta pública o privada, como dije anteriormente. Son quienes llevan sus requerimientos a quienes tienen la capacidad de darles respuesta. En Venezuela, actualmente, la figura de sindicato posee carácter constitucional, pues la Constitución vigente establece que los trabajadores y trabajadoras, sin distinción alguna y sin necesidad de autorización previa, tienen derecho a constituir libremente las organizaciones sindicales que estimen conveniente para la mejor defensa de sus derechos e intereses, así como afiliarse o no a ellas, de conformidad con la ley. Las organizaciones sindicales no están sujetas a intervención, suspensión o disolución administrativa. Los trabajadores están protegidos contra todo acto de discriminación e injerencia contrario al ejercicio de este derecho. Anexo que los adolescentes pueden pertenecer a sindicatos al igual que los trabajadores extranjeros. Ahora bien, al referirnos al objetivo de los sindicatos, ellos son los logros que buscan alcanzar los sindicatos para responder a las necesidades de quienes forman parte de él, aunque cada organización sindical pueda tener objetivos muy variados. Existen 5 de ellos que siempre le dan la razón de ser a todo sindicato. El primero es buscar un salario justo. Los sindicatos buscan que quienes trabajen tengan un salario adecuado y digno, que les permita cubrir sus necesidades y las de su familia, que son alimentación, salud, vivienda, educación, vestidos y recreación. Otro objetivo son las mejores condiciones de trabajo. Los trabajadores tienen el derecho a que sus condiciones en que laboran no les afecte ni física ni mentalmente. Otro objetivo es el empleo estable para toda persona. Es importante que el empleo sea estable, regulado por las leyes que protejan contra despidos injustos, principalmente cuando el trabajador y la trabajadora han entregado lo mejor de sus años a todo y toda su experiencia para el desarrollo de su empresa y de su país. Otro sería el mejoramiento de las reivindicaciones sociales y económicas. Para proteger y garantizar el mejoramiento de los sectores laborales es necesario crear leyes y luchar para que éstas se cumplan. Si nos referimos a los tipos de sindicatos, ellos pueden ser de trabajadores y de patrones. Tenemos los sindicatos de empresas. Es aquel que agrupa a trabajadores de cualquier profesión o oficio que presten servicio en una misma empresa, incluyendo sus sucursales ubicadas en distintas localidades o regiones. Esto está establecido en el artículo 371 de la Ley Orgánica del Trabajo del Trabajador. Se requiere de 20 o más trabajadores para constituir un sindicato de empresa y el mismo número para sindicato rural, establecido en el artículo 376 de la LOM. Los sindicatos profesionales son sindicatos de arte u oficio, integrados por trabajadores de una misma profesión o de oficio, o de profesiones o oficios similares o conexos, ya sea que trabajen en distintas empresas. Podrán constituir sindicatos profesionales las personas que desempeñen profesiones u oficios no dependientes.
y para su constitución, se requieren 40 o más trabajadores. Esto está establecido en el artículo 377 de la LOC. En cuanto a los sindicatos de industria, ellos son integrados por trabajadores que prestan sus servicios en varios patrones de una misma industria, aun cuando desempeñen profesiones o oficios diferentes. Se requieren 40 o más trabajadores para formar sindicatos de industria. Ahora nos encontramos los sindicatos sectoriales. Ellos son integrados por trabajadores de varios patrones de una misma rama comercial, agrícola, de producción o de servicio, aun cuando desempeñan profesiones u oficios diferentes. Se requieren también 40 o más trabajadores para formar este tipo de sindicato sectorial. Los sindicatos, de acuerdo al ámbito, pueden ser regionales o nacionales. Para la constitución de sindicatos, empresas profesionales o sectoriales de ámbito territorial regional, se requerirán 150 trabajadores de 2 o más entidades federales colindantes. Si el ámbito territorial es nacional, se requerirá que los y las promotoras sean de 5 o más entidades federales. En cuanto al registro de sindicatos, el 1 de enero del 2013 comenzó a funcionar el Registro Nacional de Organizaciones Sindicales, estableciendo un plazo hasta el 31 de diciembre del pasado año para adecuar sus estatutos a los requeridos exigidos en la LOC. El Registro Nacional de Organizaciones Sindicales tendrá sede en todos los estados y los sindicatos nacionales o regionales, así como las federaciones, deben registrarse en la sede principal de dicho registro. Está establecido en el artículo 374 y 375 de dicha ley. Es obligación de las organizaciones sindicales remitir dentro de los 3 primeros meses de cada año un informe detallado de su administración y la nómina de sus afiliados, incluyendo su domicilio. Asimismo, deben remitir los resultados electorales y cualquier modificación que se efectúe en los estatutos. Esto lo establece el artículo 388. La no inscripción en el Registro Nacional de Sindicatos dificulta el ejercicio de la negociación colectiva, pues una de las formas de probar el carácter de organización más representativa es la nómina de afiliados depositada en dicho registro. Ahora bien, al referirnos al principio de pureza, que está señalado en el artículo 366, dice que no podrá constituirse una organización sindical que pretenda representar conjuntamente los intereses de trabajadores y de patronos y patrones. Es decir, no puede defender los intereses de los trabajadores y del patrón conjuntamente, pues se perdería el sentido de la creación de un sindicato. Los requisitos y legalización de los sindicatos. Según la LOC, en el artículo 388, se debe solicitar por escrito ante el Registro Nacional de Organizaciones Sindicales, de acuerdo al ámbito territorial de la organización sindical que se proyecta, el registro de sindicato, que debe ir acompañado de la copia del acta constitutiva, de la copia de los estatutos y de la copia de los miembros fundadores. Estos deberían ir firmados por la Junta Directiva como prueba de su autenticidad. El funcionario, de la misma manera se agrega entre las causales para negar el registro de una organización sindical en la Junta Directiva Profesional se incluyen que durante el último año fueron inhabilitadas para la reelección por no rendir cuenta de la administración de fondos sindicales, o cuando se incluyen personas que durante el último año pertenecieron a la Junta Directiva de otra organización sindical cuyo periodo se venció y no han convocado elecciones sindicales. Se establece el derecho de los afiliados y afiliadas a una organización sindical sin de ser consultados por asamblea o por referendo sobre las decisiones que involucran al colectivo de trabajadores, el derecho a elegir y ser elegido, y el de
de expresarse libremente sin que eso genere discriminación dentro de la organización sindical. Se establece también que para el ejercicio de la democracia sindical, los estatutos y reglamentos de las organizaciones sindicales establecerán la alternabilidad de los integrantes y de la directiva y representantes mediante el sufragio universal, directo y secreto. Se indica que la no convocatoria de elecciones sindicales por parte de los integrantes de una junta directiva a la que se le haya vencido su periodo por la que él fue electo es contraria a la ética sindical, al ejercicio de la democracia sindical y a lo establecido, por supuesto, en la Constitución, por lo que la junta directiva cuyo periodo para la cual fueron electos o electas haya vencido no podrán realizar, celebrar o representar a la organización sindical en actos jurídicos, no podrán presentar trámites ni acordar convenciones colectivas de trabajo, pliegos de peticiones con carácter conciliatorio o conflictivo, ni actas convenios. Siguiendo en este mismo orden de ideas, es garantía de la autonomía sindical, se establece que la Comisión Electoral Sindical es la máxima autoridad de la organización sindical en lo que se refiere al proceso electoral y estará encargada de su planificación y desarrollo de acuerdo a lo establecido en sus estatutos. Se señala que cuando un integrante de la junta directiva haya renunciado o haya sido removido por razones disciplinarias, será sustituido conforme a los estatutos o por una asamblea general. Cuando hayan renunciado o hayan sido removidos más de las 2/3 partes de los integrantes de la junta directiva, deberán convocarse a nuevas elecciones. De igual manera, se establece la posibilidad de revocatoria del mandato de los integrantes de la junta directiva del sindicato. Además, manifiesta que las organizaciones sindicales tienen derecho a organizar su gestión, administración, su fondo y su independencia financiera. Los afiliados y afiliadas tienen derecho a la rendición de cuentas sobre la administración de los fondos sindicales. Se emplaza a que los 3 directivos sindicales que sean responsables de la administración y movilización de los fondos del sindicato que no hayan cumplido con la rendición de cuentas no podrán ser reelectos como directivos de la organización sindical, modificando el criterio de la ley actual que lo aplicaba a toda la junta directiva. Expresa la ley que podrán acudir ante la Contraloría General de la República no menos del 10% de los afiliados y afiliadas a una organización afiliados a esa organización sindical a fin de solicitar que se auditen las cuentas presentadas por la administración respectiva o ante la falta de rendición de cuentas en el periodo establecido. Se norma que los directivos sindicales que abusen de los beneficios derivados de la libertad sindical para su lucro o interés personal serán sancionados de conforme a la ley. Estarán obligados o obligadas a hacer declaración jurada de bienes. Será igual cualquier pago por parte del patrono a dirigentes sindicales. Todos los pagos deben realizarse a nombre de la organización sindical y no personal. Igualmente establece que un sindicato se puede disolver para incorporarse a otra organización sindical o para unirse a otras creando una nueva organización sindical. De este modo, la LOC indica que el despido, traslado o desmejora de un trabajador amparado por el fuero sindical o inhabilidad laboral se considerará nulo y no genera efecto alguno si no se han cumplido los trámites establecidos independientemente de las razones esgrimidas para justificar el despido, traslado de mejora. De ahí se señala que cuando un trabajador o trabajadora con inamovilidad sea despedido o despedida el funcionario, se trasladará hasta la empresa para imponer el reenganche y si no hay obstrucción, pedirá apoyo a las fuerzas de orden público y si persiste la obstrucción, se detienen a los responsables. Además indica que cuando 2 o más organizaciones sindicales soliciten por separado negociar una convención colectiva, se le asignará a la que tenga más afiliados registrados. Y si no fuera posible determinarlo, se convocará un referendo de los trabajadores y trabajadoras para que ellos simplemente lo decidan. Voy a realizar una pequeña acotación sobre los consejos de trabajadores. La LOC
introduce los consejos de trabajadores dejando su regulación a una futura ley, aunque señala que tendrán atribuciones distintas a las de los sindicatos. Por tanto, el sindicato es el único que puede negociar colectivamente, representar a los trabajadores en instancia de diálogo social y ejercer el derecho a huelga. Sin embargo, ordena una acción coordinada entre sindicatos y estas organizaciones llamadas consejos de trabajadores. Esto está establecido en el 497 y el 498. Sin regularla, comienza a darle atribuciones propias de los sindicatos, como lo son la concertación con el patrono de planes vacacionales o la participación en la elaboración de programas de atención de los trabajadores con discapacidad, los cuales se le está dando participación expresa, con los cuales se le está dando participación expresa a los sindicatos. Por lo tanto, se va introduciendo funciones que sin duda restarán poder a los sindicatos. Pues bien, continuando con la temática, trataremos lo que es la convención colectiva. La convención colectiva es un acuerdo suscrito entre un patrono y un grupo de patronos o varios sindicatos, o uno o varios sindicatos, cuyas características son establecer las condiciones en virtud de las cuales se va a prestar el trabajo, determinar los derechos y deberes de cada una de las partes y proteger el derecho del trabajo. En cuanto al derecho a la negociación colectiva, todos los trabajadores y trabajadoras tienen derecho a la negociación colectiva y a celebrar convenciones colectivas de trabajo sin más requisitos que lo que establezca la ley. Esto lo vemos reflejado en el artículo 431 de la LOA. Del mismo modo, son los efectos de la convención colectiva. Ya son cláusulas obligatorias y en parte integrantes de los contratos individuales de trabajo celebrados o que se celebren durante su vigencia, aun con aquellos trabajadores que no sean integrantes de la organización sindical que haya suscrito la convención. Las convenciones colectivas beneficiarán a todos los trabajadores de la entidad de trabajo, aun cuando ingresen con posterioridad a la celebración de la convención, excepto los representantes del patrono, a quienes le corresponde autorizar y participar en su discusión. La convención colectiva que celebre con la organización sindical que represente a la mayoría de sus trabajadores y trabajadoras se aplicará a los departamentos o sucursales. Esto lo encontramos reflejado en el artículo 432 de la LOA. Pues bien, de estipularse cláusulas de aplicación retroactiva, ellas beneficiarán a los trabajadores activos al momento de la homologación de la convención, salvo disposición en contrario de las partes. Artículo 433. De la progresividad de los beneficios no podrán concertarse en condiciones menos favorables para los trabajadores que las contenidas en los contratos de trabajo vigentes. Solo podrán modificarse las condiciones de trabajo vigentes si las partes convienen en cambiar o sustituir alguna de las cláusulas establecidas que ofrezcan beneficios que sean más favorables para los trabajadores. Continuamos con la duración de la convención. No podrá ser mayor de 3 años ni menor de 2 años. Podrán, mediante acta convenio, prorrogar la duración de la convención colectiva por un límite que no exceda de la mitad del periodo para la cual fue pactada. Esto lo vemos reflejado en el artículo 435. La convención colectiva por entidad de trabajo se podrá realizar una convención por centro de trabajo o una con ámbito nacional si tiene centro en varias localidades, reflejado en el artículo 436. El patrono o la patrona estará obligado a negociar con la organización sindical de mayor representatividad entre los trabajadores. La representatividad de la organización sindical para la negociación de la convención colectiva o su administración o la negociación de un pliego de peticiones se determinará con base a la nómina de afiliados que consten en el Registro Nacional de Organizaciones Sindicales, reflejado en el artículo 438 de la LOA. La inspectoría decidirá dentro de los 5 días siguientes, con la decisión
que se apelará en un lapso de 10 días ante el Ministerio del Poder Popular para el Trabajo. Si éste no decide en el lapso previsto, se acudirá a la Sala Político-Administrativa del Tribunal Supremo de Justicia dentro del lapso establecido en la ley, artículo 439. La normativa se regirá por lo establecido en esta sesión. Todas las negociaciones colectivas dependientes de la administración pública, las alcaldías y los municipios, si les son aplicables. Los criterios técnicos y financieros los pautará el Poder Público Nacional, estatal o municipal, según sea el caso. Igualmente, si la convención es de ámbito nacional, le corresponde a la Inspectoría Nacional del Trabajo. Si es de ámbito estatal, le corresponde a la Inspectoría de la Jurisdicción, artículo 444. La garantía y legalidad asistirá la representante de la Procuraduría Nacional o estatal de acuerdo al caso. El incumplimiento de los lineamientos técnicos y financieros de la normativa legal por parte de la ley, los representantes de los órganos y entes del poder público involucrados dará lugar al establecimiento de su responsabilidad penal, administrativa y civil. Esto lo conseguimos tipificado en el artículo 446 de la LOM. La oportunidad de aplicación de los acuerdos, de no existir los fondos necesarios, se aplicará el próximo año fiscal. Entonces tenemos la convocatoria de negociación. Admitido el pliego, la Inspectoría pautará la primera reunión para comenzar la negociación en los 30 días siguientes. La discusión se hará en presencia de su representante de la Inspectoría del Trabajo. El depósito de la convención colectiva se depositará en la Inspectoría donde fue presentada dentro de los 10 días siguientes. Se verificará y a partir de allí su homologación surtirá efecto. Esto está reflejado en el artículo 450. Finalmente, para culminar con la temática, está la abstención de la homologación. Si el inspector o inspectora manifestara observaciones o recomendaciones, se subsanarán en los 15 días hábiles siguientes. En caso de que insistiera en el depósito de la convención, el inspector del trabajo procederá a asentar sus observaciones en la respectiva providencia administrativa, homologando las cláusulas de la convención.